Tuyo. ¿Listo? Soy el doctor Gerardo Fernández Cid, miembro del Comité de Patología Crítica Cardiovascular, y en los próximos minutos trataremos de hablar de crisis hipertensivas. No. ¿No pasan las diapos? Ariel, ¿no pasan las diapos? Deja de no sé qué. ¿Largo? Sí, señor. Buenas tardes, soy el doctor Gerardo Fernández Cid, del Comité de Patología Crítica Cardiovascular, y en los próximos minutos trataremos de hablar de las crisis hipertensivas. ¿A qué llamamos hipertensión arterial o presión arterial? Es una medición de la fuerza ejercida contra las paredes de las arterias a medida que el corazón bombea sangre a través del cuerpo. Hipertensión es un término empleado para describir la presión arterial alta. La tensión o presión arterial posee dos componentes, uno estable, representado por la TA media, y otro pulsátil, representado por la presión del pulso. Los componentes de la hipertensión arterial son uno diastólico, que en general también es acompañado de una elevación de la tensión arterial sistólica, que responde fundamentalmente a una elevación de la resistencia periférica y que se puede observar en todas las edades, pero generalmente en hipertensos más jóvenes. Y un componente sistólico aislado, que predomina en sujetos añosos, responde a un aumento de rigidez de aorta y grandes arterias, secundaria a cambios estructurales causados por la edad. Presión de pulso se denomina a la diferencia existente entre la presión sistólica y la presión diastólica. En el metaanálisis Indiana fueron estudiados más de 17.000 pacientes con edad media de 62 años y el principal hallazgo es que la presión de pulso incrementa más el riesgo cardiovascular que la presión media, siendo la presión de pulso el mayor predictor independiente de riesgo cardiovascular. Se denomina crisis hipertensiva a toda elevación aguda de la presión arterial capaz de producir alteraciones orgánicas y o funcionales de los órganos que denominamos blanco, que comprometen la integridad de dichos órganos y la vida del paciente. ¿Cuáles son las causas más comunes de la crisis hipertensiva? En principio, la más importante es la suspensión de las drogas antihipertensivas, la hiperactividad autonómica, las enfermedades del colágeno, drogas, pero drogas no solo recreativas, sino drogas también de uso prohibido, como las cocaínas, las anfetaminas. Y en esta época en que está muy de moda este tipo de hechos, es importante mantener y preguntar en anamnesis si el paciente tiene algún tipo de adicción a alguna de estas drogas. La glomerulonefritis aguda, un traumatismo de cráneo, una neoplasia como el feocromocitoma, la preeclampsia y la eclampsia, y la hipertensión renovascular. Hay hipertensión también inducida por drogas, como los glucocorticoides, los mineralocorticoides, algunas hormonas sexuales, anestésicos y narcóticos como la ketamina, el deflorane, la naloxona, drogas que afectan directamente al sistema nervioso central, como algunas soluciones oftálmicas, agentes antieméticos, yoimbina, cocaína, volvemos a ver drogas, anorexígenos, descongestivos nasales, antitusígenos y antidepresivos como los IMAO, los tricíclicos o los serotonínicos. ¿Cómo es el manejo inicial de un paciente con una crisis hipertensiva? Tendremos que hacer algunas preguntas. ¿El estado mental del paciente es normal? ¿Existe foco neurológico? ¿Tiene edema de papila? ¿Tiene hemorragias o exudados algodonosos en la retina? ¿Tiene signos en el electrocardiograma de isquemia o lesión? ¿Tiene hematuria o cilindros hemáticos en el sedimento? ¿Tiene elevada la urea y la creatinina plasmática? Y fíjense ustedes que estas preguntas las tenemos que ir manejando no solo con la anamnesis, sino también con el examen clínico del paciente. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Un registro de la tensión arterial en posición sentada y parada.
un registro de tensión arterial en extremidades superiores e inferiores para evaluar diferencias tensionales y descartar enfermedad aórtica, como por ejemplo una estenosis subaórtica o estenosis en la arteria aorta. Hacer un fondo de ojo, ver la presencia de insuficiencia aórtica, porque en general la insuficiencia aórtica aumenta la presión sistólica y provoca un gran diferencias de presiones entre máximo y mínimo. Un galope por tercer o cuarto ruido, que nos va a decir si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca, o la presencia de una masa pulsátil abdominal, como podría ser un aneurisma de aorta. ¿Cuáles son los estudios? Un laboratorio, un análisis de orina que nos descarta hematuria o proteinuria, un hemograma para que nos muestre anemia o hemólisis, urea y creatinina que nos muestra insuficiencia renal, un ionograma y un eventual test de embarazo para descartar preeclampsia o eclampsia. Hacer un electrocardiograma con el cual descartamos isquemia, infarto o arritmia o HIV, un examen neurológico en el cual veremos el estado de conciencia o signos de foco, una RQ de tórax que nos puede mostrar edema de pulmón, ensanchamiento mediastinal, un ataque de cerebro en el cual podemos encontrar edema cerebral o hemorragias intracerebrales. Y una de las cosas que podemos hacer también es un ecocardiograma. ¿Y qué nos muestra el ecocardiograma en un paciente con hipertensión arterial? HBI, o sea, hipertrofia ventricular izquierda, gasto cardíaco y la resistencia periférica total nos puede mostrar un alto rendimiento de baja resistencia o la salida de alta resistencia a la baja, un movimiento de la pared regional, las normalidades, o enfermedad valvular y la arquitectura del ventrículo izquierdo. ¿Qué mecanismos controlan la presión arterial? Hay mecanismos hemodinámicos, el sistema nervioso, simpático, parasimpático, metabólico, catecolaminas, mecanismos renales con producción y liberación de renina, producción de sustrato de renina, conversión de angiotensina 1 en 2, estimulación de aldosterona, mantenimiento del equilibrio del sodio y otros electrolitos, mantenimiento de la hemostasia de los líquidos corporales. Factores predisponentes como el sistema calicreína-quinina, prostaglandina y histamina. Estos son factores depresores. Y hormonales, las hormonas corticoadrenales, cortisol, aldosterona, vasopresina, hormona del crecimiento, parotormona, hormonas tiroides, serotonina. ¿Cuál es la fisiopatología en la aparición y evolución de la crisis hipertensiva? Desempeña un papel preponderante el incremento de las resistencias vasculares sistémicas, como resultado del desequilibrio entre los niveles circulantes elevados de sustancias vasoconstrictoras, como la angiotensina 2, la endotendila y la noradrenalina, y el descenso de los niveles de sustancias vasodilatadoras, como las prostaglandinas, las quininas, el factor relajante del endotelio. La lesión endotelial, el depósito de fibrina y plaquetas, así como la pérdida de la función autorreguladora, desencadenan un círculo vicioso de isquemia, vasoconstricción, daño endotelial, que al no interrumpirse produce daño irreversible o reversible de los órganos blancos. La autorregulación es la habilidad que tienen los vasos para dilatarse o vasocontraerse, para mantener la perfusión adecuada en cada momento. Este mecanismo permite mantener perfusiones buenas con altos rangos de presión arterial, habitualmente entre 60 y 150 milímetros de mercurio de presión arterial media. Esta situación de equilibrio en las curvas de presión-flujo permite que en situaciones crónicas de hipertensión se siga manteniendo una perfusión aceptable, evitando fenómenos isquémicos. Si la presión arterial media disminuye, se va produciendo una vasodilatación de los vasos cerebrales con el objeto de mantener constante el flujo cerebral, y cuando aquella aumenta, se va produciendo una vasoconstricción de los vasos cerebrales con el mismo fin. Es importante tener en cuenta que el valor absoluto del nivel de la presión arterial puede no ser tan importante como si lo es la velocidad de aumento de la misma. Vamos inicialmente a hablar de la encefalopatía hipertensiva, que es un cuadro neurológico secundario a la elevación brusca y sostenida de la tensión arterial, reversible con la reducción de la misma, y ocurre cuando se excede la capacidad de autorregulación del cerebro para mantener constantemente la perfusión cerebral.
La ruptura resultante de la barrera hematoencefálica causa edema cerebral difuso y disfunción neurológica. El manejo inicial de las emergencias hipertensivas, la encefalopatía hipertensiva, es un síndrome de difícil diagnóstico y baja prevalencia, caracterizado por la evolutividad de los síntomas en asociación con el aumento de la presión arterial, cuyo mecanismo fisiopatológico específico es el edema cerebral secundario al hiperflujo hipertensivo. Las características clínicas comunes son cefaleas intensas, incoercibles en pacientes con un antecedente de hipertensión arterial, enfermedad renal y sin antecedente de migraña. Puede tener náuseas y vómitos y tiene una persistencia de 20 a 60 minutos. Las características clínicas probables son trastornos del estado de conciencia, convulsiones o trastornos visuales. En este caso se sugiere una consulta neurológica. El tratamiento, el objetivo es descenso de un 20 o un 25% de la presión arterial media. Si hay mejoría sintomática, confirma el diagnóstico. Si hay ausencia de mejoría o empeoramiento, debemos realizar un ATAC. Y con ello, un diagnóstico diferencial entre epilepsia, ACV y tumores. ¿Cuál es la fisiopatología? La ruptura del mecanismo de la autorregulación cerebral. Hay dos teorías. Una que es la sobrerregulación y otra es la vasodilatación forzada. En los hipertensos, el engrosamiento es el engrosamiento de la media arterial. En los normotensos no presentan este fenómeno. En los ancianos puede desaparecer la capacidad de autorregulación. La emergencia hipertensiva es hipertensión arterial con diastólica mayor de 120, con compromiso grave de órganos blancos y cuyo tratamiento debe iniciarse en forma inmediata. La urgencia hipertensiva es una hipertensión arterial con diastólica mayor de 120 mg/Hg, pero sin compromiso de los órganos blancos. O sea, las dos diferencias que tenemos que tener muy en cuenta. La emergencia hipertensiva es una presión arterial con afección aguda o grave de órgano diana, entre 160 y 160. El tratamiento hipotensivo debe ser eficaz y rápido, por vía parenteral, en minutos, para evitar la claudicación del órgano diana. La urgencia hipertensiva es un paciente asintomático, con daño leve o moderado de órganos blancos. La PA puede ser reducida en horas por vía oral y el deterioro progresivo para tratar de evitar el deterioro progresivo del órgano diana. Emergencia hipertensiva. Los tipos de lesión de órganos asociados con emergencia hipertensiva son la encefalopatía hipertensiva, la disección aórtica aguda, un infarto agudo del miocardio, el accidente cerebrovascular, la lesión hipertensiva renal aguda o la insuficiencia cardíaca congestiva. Todas estas lesiones pueden estar dadas por emergencia, o sea, pueden estar dadas por una crisis hipertensiva y por eso la denominamos emergencia hipertensiva. ¿Qué situaciones clínicas requieren tratamiento rápido de la hipertensión? La eclampsia, la hipertensión maligna acelerada con papiledema, encefalopatía hipertensiva, infarto cerebral aterotrombótico con hipertensión arterial severa, hemorragia intracerebral, hemorragia subaracnoidea, disección aórtica aguda, insuficiencia ventricular izquierda aguda, infarto, después de un bypass aortocoronario, glomerulonefritis aguda, crisis renales de enfermedades colágeno-vasculares, hipertensión severa después del trasplante renal, una severa herida corporal, o en los pacientes quirúrgicos, una hipertensión en pacientes que requieren cirugía de inmediato, o una hipertensión posoperatoria, o sangrado posoperatorio por alteración de una estructura vascular. ¿Qué tipo de órganos están afectados? Fíjense, el infarto cerebral, el 24,5%. La encefalopatía hipertensiva, el 16,3%. El edema agudo de pulmón aparece en el 22,5% de los casos. La insuficiencia cardíaca congestiva en el 14,3% de los casos. La angina inestable o el infarto puede aparecer en el 12% de los casos. Ya la eclampsia es menor, es un 4,5%, y la disección aórtica un 2,6%, un 2% de los casos. La emergencia hipertensiva, ¿cómo debemos tratarla? ¿Cuándo debemos tratarla? ¿Cuánto debemos tratarla? ¿Cómo debemos tratarla? El fármaco de elección para casi todas las emergencias hipertensivas
es el nitroprusiato de sodio. Hay que tener en cuenta que los enfermos con ACV hemorrágico o isquémica se sugiere el labetalol para evitar el descenso del flujo sanguíneo cerebral o el aumento de la PIC que produce el nitroprusiato de sodio. En eclampsia, la droga de elección es el sulfato de magnesio si hay convulsiones. Si no, el labetalol o la clorhidrina por el efecto tóxico fetal del nitroprusiato de sodio. ¿Cuándo debemos tratarla? Toda emergencia hipertensiva debe ser tratada de inmediato, tratando de disminuir la tensión arterial dentro de las primeras 2 horas. ¿Cuándo debemos tratarla? Cuando estamos en presencia de una eclampsia, en una hipertensión maligna acelerada con edema de papila, en presencia de una ACV, de disección aórtica, en un infarto, una insuficiencia ventricular izquierda aguda, glomerulonefritis aguda, la severa herida corporal, hipertensión posoperatoria, un sangrado posoperatorio por alteración de una sutura vascular. Los objetivos de control tensional en las emergencias hipertensivas tenemos en las emergencias cardiovasculares, en la disección aórtica, reducir la tensión arterial media hasta 80 milímetros de mercurio en aproximadamente 30 minutos. En la insuficiencia ventricular izquierda o el edema agudo del pulmón, hay que reducir entre un 10 y un 15% la tensión arterial media, más de un 25% puede tolerar al paciente en 30 o 60 minutos. En el síndrome coronario agudo, hasta que sea el episodio de isquemia-dolor, habitualmente con reducciones del 15% de la TAM, es suficiente en 30 minutos. En las emergencias neurológicas, en la encefalopatía hipertensiva, hasta un 25% de la TAM entre 2 y 3 horas. En la hemorragia intracraneal, entre 0 a 25% en 6 a 12 horas. Existe una fuerte cortobresia por el peligro de resangrado. En la hemorragia subaracnoidea, hasta un 25% de la tensión arterial media en 6 a 12 horas. En días siguientes, normalizarla. Y en la hemorragia intraparenquimatosa, no reducir la TAM, mantener entre 170, 160, 195 en hipertensos previos, en 185, 180 también. En otras emergencias lo habitual es reducir entre un 25% en 1 a 2 horas. El objetivo en la eclampsia es normalizar la TAM, o sea, la tensión arterial media, lo antes posible. Vamos a hablar ahora de la urgencia hipertensiva. ¿Dónde aparecen? Crisis asintomáticas idiopáticas, hipertensión acelerada no complicada, hipertensión arterial en la cardiopatía isquémica, en insuficiencia cardíaca, en trasplantes renales, en el periodo pre y postoperatorio, en los quemados graves. De la misma manera que la emergencia, hablaremos en las urgencias de cómo debe tratarse, cuándo debe tratarse y cuánto deben descender las cifras tensionales. El hipotensor seleccionado debería tener efecto rápido, progresivo y sostenido, actuar sobre la resistencia periférica, no disminuir el flujo cerebral, ser de fácil administración y dosificación, carecer de efectos secundarios y tener una acción hipotensora proporcional a las cifras iniciales de la presión arterial. Como vemos, no tenemos este hipotensor tan espectacular, pero ¿cuándo debemos tratar las urgencias hipertensivas? Cuando la presión diastólica es menor de 115 minutos, el paciente está asintomático y tiene un fondo de ojo normal, no requieren tratamiento urgente. Si la diastólica es mayor de 115 milímetros de mercurio, tiene un fondo de ojo grado 1 o 2, hay que administrar un antihipertensivo por vía oral y esperar 6 horas y ver cómo evoluciona el paciente. Ahora, si tenemos una diastólica mayor de 115 milímetros de mercurio y un fondo de ojo grado 3 o 4, en este caso sí tenemos que hacer un antihipertensivo por vía endovenosa y si no disminuye la TA, internar al paciente. ¿Cuánto debe descender la tensión arterial en la urgencia hipertensiva? El descenso de la TA debe ser gradual, entre las 6 y 24 horas. El objetivo es reducir la tensión arterial entre un 20 a un 25% del valor inicial y no descender la presión arterial sistólica por debajo de 160 milímetros de mercurio o la diastólica por debajo de 100 milímetros de mercurio. El descenso posterior debe ser gradual. La clave del éxito en el manejo de un paciente con una crisis hipertensiva está en su rápido reconocimiento e iniciación del tratamiento.
Siempre es fundamental determinar si el problema de una emergencia o una urgencia, si el problema es una emergencia o una urgencia hipertensiva. Tratamiento de las crisis hipertensivas. ¿Cuáles son los medicamentos que habitualmente usamos? El nitroprusiato de sodio, la nitroglicerina, el enalapril por vía endovenosa, el labetalol, el fenoldolpam y la nicardipina. El nitroprusiato de sodio. La dosis habitual es de 0,25 a 10 microgramos minuto. El tiempo de acción que tiene es inmediato y comienza a actuar entre 2 a 3 minutos y desaparece también luego de suspendida la droga. El mecanismo de acción es vasodilatador arterial y venoso. Los efectos adversos que puede tener el nitroprusiato de sodio son náuseas, intoxicación por tiocianatos, confusión mental o hipotensión severa. Y las indicaciones para los pacientes con enfermedades cardíacas isquémicas. Nitroglicerina. La dosis es de 5 a 10 microgramos minuto. El tiempo de acción es de 2 a 5 minutos de iniciada la infusión y desaparece luego de suspender la droga a los 5 o 10 minutos. Es un vasodilatador venoso y arterial, puede provocar cefaleas, taquicardia, náuseas o vómitos, y las indicaciones fundamentales son la isquemia miocárdica y la insuficiencia cardíaca. Enalapril por vía endovenosa. La dosis va de 0,625 a 1,25 miligramos kilo cada 6 horas por vía endovenosa. El comienzo de acción es de 15 a 60 minutos y la duración de la acción es de 12 a 24 horas luego de suspendida la hora. Es un bloqueante de la enzima convertidora, puede provocar caída brusca de la ATA en pacientes con renina elevada y la indicación más frecuente es en insuficiencia ventricular izquierda. Diazoxide, gracias a Dios ya no lo usamos más, así que lo pasamos de por alto. El labetalol, la dosis es de 20 a 80 miligramos en bolos cada 10 o 15 minutos hasta conseguir el efecto, o una infusión a razón de 0,5 a 2 miligramos minuto. El tiempo de acción es antes de los 5 minutos. La acción dura entre 3 a 6 horas luego de suspendida la droga. Es un vasodilatador con bloqueo beta. Puede provocar cefaleas, distensión hidroabdominal e hiperglucemia. Están las indicaciones más importantes: cardiopatía isquémica, aneurisma disecante de la aorta. Fenoldolpam es un agonista receptor D1 de la dopamina que estimula los receptores D1 postsinápticos de las células tubulares renales y de las células del músculo liso. Provoca una reducción de resistencia vascular sistémica y un aumento del flujo sanguíneo renal y de la excreción de sodio. Es un agonista dopaminérgico con una potente acción vasodilatadora, sobre todo a nivel renal. El inicio de la acción es a los 5 minutos, con una máxima respuesta a los 15 minutos, una duración de acción de 30 a 60 minutos. La dosis inicial recomendada es de 0,1 microgramos kilo minuto. Los efectos adversos más comunes: cefalea, rubor, mareos, náuseas, anomalías asintomáticas del segmento ST y puede provocar hipotensión. También puede causar aumento reversible de la presión intraocular, por lo que debe usarse con precaución en los pacientes con glaucoma o hipertensión intraocular. Las interacciones farmacológicas del fenoldolpam son escasas. El halopurinol intravenosa atenúa la vasodilatación y el aumento del flujo plasmático renal. Nicardipina. El nicardipino endovenoso ha demostrado una eficacia comparable al nitroprusiato de sodio en pacientes con hipertensión grave, con la ventaja de no producir hipertensión de rebote al suspender la infusión. Se metaboliza principalmente en el hígado y tiene una duración de acción de 1 a 4 horas tras la interrupción de la infusión. Los efectos adversos que provoca son cefalea, flebitis en el lugar de la infusión, puede reducirse cambiando el sitio cada 12 horas, puede provocar hipotensión, taquicardia, náuseas o vómitos. ¿Qué drogas usamos para las distintas emergencias hipertensivas? En la encefalopatía hipertensiva, la droga de elección es labetalol, nitroprusiat, eventualmente nicardipina o trimetofan.
La hipertensión maligna acelerada, el nitroprusiato, el labetalol, la nicardipina. El stroke o vigilia cerebral, labetalol, esmolol. Tratar de no utilizar el nitroprusiato, que es algo que hacemos bastante frecuentemente. En la insuficiencia cardíaca, la nitroglicerina, nitroprusiato, el nalaprina endovenoso. En la insuficiencia coronaria, nitroglicerina, nitroprusiato, labetalol. En la disección aórtica, nitroprusiato, esmolol, labetalol. Y en el postoperatorio, labetalol, nitroglicerina o hidralazina. Indicaciones recomendadas para las drogas antihipertensivas, nuevamente, los IECA en diabetes, insuficiencia cardíaca y IAM con disfunción sistólica. Los diuréticos en la insuficiencia cardíaca y en la hipertensión arterial sistólica aislada en los ancianos. Los bloqueantes cálcicos en la hipertensión sistólica aislada en ancianos. Y los betabloqueantes no ACI en el infarto agudo de miocardio. En algunos pacientes pueden tener efectos desfavorables sobre condiciones comórbidas del paciente. Por ejemplo, el broncoespasmo con los betabloqueantes, depresión, los betabloqueantes, los diabetes mellitus 1 y 2, betabloqueantes, diuréticos a altas dosis, las dislipemias, betabloqueantes, diuréticos a altas dosis, gota, diurético, bloqueo AB de segundo o tercer grado, los betabloqueantes, los calcio antagonistas no dehidropiridínicos, en insuficiencia cardíaca, los betabloqueantes, excepto el carvedilol, los calcio antagonistas, excepto la amlodipina, felodipina, en la enfermedad hepática, la betalol, la alfa-metildopa, en la enfermedad vascular periférica, los betabloqueantes pueden producir mayor vasoconstricción, en el embarazo, los inhibidores de la IECA, los bloqueantes AT2, en insuficiencia renal, los agentes ahorradores de potasio, porque aumentan la cantidad de potasio en sangre, y en la enfermedad renovascular, los inhibidores de la IECA o los bloqueantes de la angiotensina 2. ¿Cuáles serían las conclusiones para las crisis hipertensivas? Debemos hacer un diagnóstico diferencial rápido, internar si es necesario. En las emergencias, en general, la terapéutica es parenteral. En las urgencias, generalmente, la terapéutica es enteral. Y tenemos que tener en cuenta de no disminuir la tensión arterial media más allá del 25% de los valores basales en las primeras 24 horas. En las urgencias hipertensivas, el descenso de la tensión arterial tiene que ser gradual en un periodo de tiempo de 24 a 48 horas. En este caso, la vía de administración de la medicación es la oral. En la emergencia hipertensiva, la reducción tiene que ser inmediata usando medicaciones por vía intravenosa. En este caso, la finalidad primordial del tratamiento es terminar con el daño que se está produciendo sobre el órgano blanco, para lo cual no es obligado retornar la TA a cifras normales. 3 son las emergencias hipertensivas directamente relacionadas con el sistema cardiovascular: el síndrome coronario agudo, la falla cardíaca aguda o edema agudo de pulmón y la disección de aorta. En el caso de la patología coronaria y del fallo cardíaco, edema agudo del pulmón, reducciones de la TA del 15 al 20% son suficientes para la mejoría de los síntomas y la perfusión cardíaca. En el caso de la disección aórtica, es recomendable llegar a cifras de 120 milímetros de mercurio de tensión arterial sistólica y a veces menos. Los objetivos en el síndrome coronario agudo son disminuir la demanda de oxígeno al miocardio y bloquear la activación neurohormonal. ¿Cuál es el tratamiento en el síndrome coronario agudo? La nitroglicerina, junto con los bloqueantes beta-adrenérgicos y los inhibidores de la enzima de conversión, son las opciones más indicadas. Hay un caso particular, que es la angina o infarto derivado de una intoxicación por cocaína. En este caso, el efecto se produce por una estimulación de los receptores alfa-adrenérgicos. La terapia farmacológica ideal son los bloqueantes alfa-adrenérgicos. El labetalol, en este caso, está contraindicado, ya que puede agravar el cuadro. ¿Cuáles son los bloqueadores alfa-1 adrenérgicos? El plazocin, terazosin, doxazosin, trimazocin, alfusocina y la tamsulosina. Digamos que el que mejor se une a las proteínas plasmáticas es la terazocina,
tiene una biodisponibilidad de un 82%, su mecanismo de acción, o sea, el tiempo de eliminación, la vida media es de 12 horas, y el volumen de distribución es del 21%, con lo cual es un buen medicamento y se consigue fácilmente para usarlo en los pacientes con un infarto provocado por cocaína. En el fallo cardíaco del edema agudo del pulmón, el tratamiento es morfina, nitroglicerina, diuréticos de asa, fundamentalmente la furosemida, y ECA por vía oral o por vía intravenosa. 2/3, el aneurisma de aorta y la disección de aórtica. En los 2/3 de las disecciones de aorta afectan a la aorta ascendente, las que se llaman Stanford tipo A. Generalmente el sitio de disección inicial se encuentra en la aorta ascendente. El otro tercio afecta solo a la aorta descendente, Stanford tipo B, con el sitio inicial de disección más frecuentemente a nivel de la raíz de la arteria subclavia izquierda. El manejo inicial del paciente con aneurisma y disección de aorta es simultáneo al enfoque diagnóstico que definitivamente confirma la disección y permite indicar tratamiento definitivo quirúrgico o médico en cada caso. ¿Cuáles son los objetivos? Facilitar el diagnóstico rápido y en óptimas condiciones, monitorización hemodinámica del paciente, detección y tratamiento de las complicaciones. El objetivo inicial es reducir la tensión arterial a niveles mínimos, compatible con una adecuada perfusión renal, cerebral y cardíaca. Habíamos hablado entre 80 y 120 de TA sistólica. Una monitorización invasiva de la tensión arterial, lo cual nos va a dar una seguridad distinta a la monitorización no invasiva. Colocar una sonda urinaria para el control de la diuresis horaria, por lo cual podríamos ver si hay alguna alteración en las arterias renales por la disección aórtica, y una monitorización continua del electrocardiograma. Antes de iniciar tratamiento hipotensor, debe ser prioritaria la correcta pseudoanalgesia del paciente, de elección opiáceos como cloruro de morfina o el fentanilo. Un paciente analgesiado disminuye la necesidad de drogas hipotensoras en muchos casos. La combinación de nitrocruciato sódico, 25 a 50 microgramos minuto, y beta bloqueantes, sigue siendo la elección en la mayoría de los casos. Los antagonistas del calcio por vía parenteral, como el verapamil o el diltiazem, pueden estar indicados en caso de contraindicación para uso de beta bloqueo en un paciente con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o una falla cardíaca severa. El labetalol, bloqueante alfa y beta adrenérgico, se ha mostrado eficaz en el control del enfermo hipertenso con disección aórtica, siendo además una buena alternativa para tratamiento a largo plazo por vía oral del paciente con disección aórtica sin indicación de tratamiento quirúrgico. Esto porque el labetalol viene también, aparte de por vía endovenosa, viene también en comprimidos. Existe consenso sobre la indicación de reparación quirúrgica urgente en pacientes con disección tipo A. El tratamiento del tipo B permanece aún siendo objeto de debate. Tratamiento antihipertensivo del stroke. En pacientes con hemorragia intracerebral o hemorragia subaracnoidea por ruptura aneurismática, no se ha demostrado disminución del riesgo de resangrado con el manejo de la hipertensión arterial en la fase aguda. Es más, en la hemorragia subaracnoidea es frecuente la aparición de vasoespasmo aún en la fase aguda, el cual sí se ha demostrado que incrementa con la hipoperfusión o la hipotensión. En el ACV hemorrágico se recomienda que si la tensión arterial diastólica es mayor de 120 milímetros de mercurio o si la tensión arterial sistólica es mayor de 180, se debe iniciarse un tratamiento antihipertensivo rápido y eficaz para disminuir la tensión arterial media entre un 15 a un 20%. En los isquémicos, estos límites son ligeramente más altos y se recomienda el manejo agresivo de la hipertensión solo cuando la tensión arterial diastólica es mayor a 140 y la sistólica es mayor de 200 milímetros de mercurio. La droga de elección para el manejo agresivo de la hipertensión, tanto en el ACV hemorrágico como isquémico, son los beta bloqueantes de uso intravenoso, de muy corta vida media y fácilmente triturables, como el labetalol o el esmolol.
Los vasodilatadores como el nitroprusiato de sodio o la nitroglicerina no son recomendados como primera elección, debido a su efecto vasodilatador a nivel cerebral, con el consecuente aumento de la presión intracraneana y disminución de la perfusión cerebral y por su muy agresivo efecto sobre la tensión arterial, ocasionando generalmente una caída rápida de la tensión superior a un 20%. La preeclampsia es una forma de hipertensión causada por el embarazo. También se conoce como hipertensión inducida por embarazo o toxemia. La eclampsia son ataques o convulsiones causadas por una forma severa de preeclampsia. Los síntomas de la preeclampsia leve, los síntomas son presión sanguínea de 140/90 o mayor, edemas de cara, manos, pies y tobillos y proteinuria. La preeclampsia severa, los síntomas son dolores de cabeza constantes y severos, visión borrosa o escotomas, sensibilidad a la luz, letargo, náuseas y vómitos, edemas severos, aumento repentino de peso de más de medio kilo por día, dolor en el lado superior derecho del abdomen, disnea e hiperreflexia. El síndrome HELLP ocurre en el 4 al 12% de las embarazadas que padecen preeclampsia severa y en un 30-50% de las pacientes con eclampsia. Sus síntomas más frecuentes son dolor epigástrico, entre un 86 y un 92%, dolor en el hipocondrio derecho, entre un 30 y un 40%, y náuseas o vómitos, entre 45 al 86%. El diagnóstico se realiza ante la presencia de anemia hemolítica microangiopática, aumento de las enzimas hepáticas, plaquetopenia, por debajo de 100.000 por mililitro de mercurio, y también se puede observar bilirrubina indirecta elevada, mayor a 1,2 miligramos de xilitro, LDH mayor a 600 unidades internacionales, y la TGO y la TGP por encima de 70 unidades internacionales por litro. La eclampsia, el tratamiento de elección inicial es el sulfato de magnesio. Si se necesita controlar la presión diastólica, se puede utilizar hidrolazina, labetalol o nicardipina. Los IECA y el nitroprusiato de sodio no estarían indicados por el efecto teratogénico. El Joint National Committee 8, el fármaco hipertensivo recomendado para la población general que no sea de raza negra, incluidos pacientes diabéticos. Se puede iniciar el tratamiento con diuréticos tiacídicos, antagonistas del calcio, inhibidores de la enzima convertidora o antagonistas de los receptores de angiotensina 2. Para los pacientes de raza negra, incluidos los diabéticos, los fármacos de inicio recomendados son o bien diuréticos tiacídicos o bien antagonistas del calcio. Si el paciente presenta enfermedad renal crónica, los fármacos de inicio recomendados son los IECA o los ARA2. Muchas gracias por su atención.